Ya. Bueno, la clase de hoy día es básicamente, acuérdense que hoy día, los días miércoles y viernes, tenemos clases, ¿no es cierto?, asociadas a este módulo dual, que en resumidas cuentas nos toca, ¿no es cierto?, ver temas de remuneraciones y leyes sociales, ¿ya? La clase pasada comenzamos a ver todos los conceptos, ¿no es cierto?, asociados al tema de haberes imponibles y haberes no imponibles. Es decir, aquellos conceptos de remuneraciones que forman parte, por ejemplo, y que constituyen remuneración dentro de una liquidación de sueldo, y aquellos elementos y conceptos que no constituyen remuneración dentro también de un contexto de liquidación de sueldo. ¿Por qué es importante conocer esos conceptos que son básicos? Porque esos van a ser esenciales al momento, ¿no es cierto?, de determinar el total imponible, el cual nos va a servir de base tributable para determinar, ¿no es cierto?, los descuentos legales, que esos son los que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a ver los descuentos legales y básicamente alguna pequeña estructura de cómo se compone una liquidación de sueldo. Próxima clase vamos a hacer cálculos, ya cálculos esenciales como por ejemplo determinar la gratificación, calcular las horas extras, ya por ejemplo si un trabajador presta servicio menos de 30 días en un mes, calcular, ¿no es cierto?, el sueldo proporcional, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, determinar varios elementos que son importantes al momento de pagarle, ¿no es cierto?, las liquidaciones de sueldo a un trabajador. La que tenga algún problema para conectarse tiene que, obviamente ya la Connie me está avisando, pero después tienen que ustedes ver el video, tratar, ¿no es cierto?, de estudiar, porque acuérdense que acá no hay una actividad, sino que hay una evaluación al final, en la cual ustedes tienen que, ¿no es cierto?, realizarla y contestarla, ¿ya? Yo les voy a compartir los videos, me falta enviarles la PPT de la clase pasada y la de hoy día, así que también se las voy a compartir, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto y dando una pequeña introducción, voy a compartir pantalla. Ahí está cargando un poquito. ¿Se ve la presentación? Ya. Bueno, como yo les decía, hoy día vamos a ver los descuentos legales y la estructura de la liquidación de sueldo, es decir, con los elementos que ya vimos en la clase pasada, con los haberes imponibles, el haber no imponible, más los descuentos legales, cómo se forma esta liquidación de sueldo, ¿ya? El objetivo de la clase es que ustedes puedan analizar los elementos de los descuentos legales y también describir, ¿no es cierto?, brevemente la estructura de la liquidación de sueldo. ¿Qué son los descuentos legales? Yo creo que más de alguna ha escuchado de estos descuentos legales que vienen a ser básicamente y son descuentos por parte del empleador que la ley estipula que deben ser obligatorios de efectuar el descuento de las remuneraciones de los trabajadores mensualmente, ¿ya? Es decir, el empleador está obligado a efectuar, ¿no es cierto?, este descuento de la remuneración del trabajador de forma mensual. Y, ¿no es cierto?, cuál es la finalidad y qué tienen, ¿no es cierto?, o qué tipo de descuento está asociado a estas remuneraciones. La Dirección del Trabajo e Inspección respectivamente emite, ¿no es cierto?, de preferencia y también de descontar dichos descuentos legales o conceptos de las remuneraciones por temas de seguridad social, previsión, cuotas sindicales, también está todo lo que sean pensiones judiciales, ¿ya? Es decir, todo aquello que la ley estipula de descontar, ¿ya? Y el primer descuento
que también se puede observar dentro de una liquidación de sueldo es el impuesto, básicamente impuesto único o impuesto único de segunda categoría, ¿ya? ¿Y qué quiere decir este impuesto? Básicamente es un impuesto que se aplica a las rentas de trabajo de los trabajadores dependientes, ¿ya? Por concepto de sus sueldos, pensiones, ¿no es cierto? Y todas las rentas asociadas al tema del trabajo, ¿ya? Es un impuesto que básicamente pasa a ser un tributo, porque todos los impuestos son un tributo, de manera progresiva, porque es, ¿no es cierto?, va a depender también si este trabajador está exento o está afecto de pagar impuestos de acuerdo a la tabla, ¿no es cierto?, porque hay una tabla de cálculo en la cual se debe observar, ¿no es cierto?, su remuneración neta y se encuentra ahí, ¿no es cierto?, si es que está afecto o exento. Por eso es que es progresivo, ¿ya? Y mediante una escala, ¿no es cierto?, mediante esa escala se ve, ¿no es cierto?, el porcentaje o el tramo en que se encuentra el trabajador para pagar, ¿no es cierto?, una tasa, ¿no es cierto?, de impuesto único, que va desde el 40% a más, ¿ya? También tenemos otro tipo de descuento que también es el más dentro de los cuales más importante y que ahora está muy en boga por el tema del 10%, que es el descuento, ¿no es cierto?, de AFP, ya que es la administradora de fondos de pensiones. ¿Y qué es este descuento? ¿De qué se trata este descuento? Este descuento básicamente es un descuento que se realiza, ¿no es cierto?, al trabajador con la finalidad, ¿no es cierto?, de que este descuento vaya a un fondo individual, ya, de cada trabajador por concepto, ¿no es cierto?, de ir a una cuenta de personal del trabajador para otorgar, ¿no es cierto?, tema de pensión, de jubilación cuando ¿no es cierto?, cumpla el periodo de jubilarse, de invalidez, sobrevivencia y también, ¿no es cierto?, entregar básicamente o retribuir un fondo, ¿no es cierto?, asociado a temas de pensiones, ¿ya? Actualmente hay varias, ¿no es cierto?, AFP, cada una administra, ¿no es cierto?, de forma independiente los fondos en los cuales se encuentra el trabajador. El trabajador al momento de estar en una empresa debe manifestar y entregar, ¿no es cierto?, el nombre y estos antecedentes del cual, ¿no es cierto?, AFP se encuentra afiliado si es que esta persona ya lleva tiempo, ¿no es cierto?, y tiene experiencia, me refiero a que ya lleva tiempo en el rubro laboral. Ahora, en el caso, por ejemplo, de ustedes, que a lo mejor el próximo año muchas van a trabajar y van a estar afectadas a un contrato de trabajo, ahí ustedes tienen que ver, ¿no es cierto?, y elegir en cuál AFP ustedes quieren estar. Ahora, si ustedes, por desconocimiento o pasa el tiempo, ya porque es un plazo que deben cumplir ustedes para entregar esta información, el empleador está obligado, ¿no es cierto?, y tiene toda la facultad de él, ¿no es cierto?, asignar la AFP y esa AFP es la que en el minuto se encuentra, ¿no es cierto?, como básicamente responsable de todos los trabajadores nuevos que se vayan incorporando al mundo laboral. Ahora actualmente está la AFP 1, ya que en su tiempo también pasó la AFP modelo. ¿Por qué son esas AFP que se asignan? Porque son las que tienen menor descuento, o sea, menor tasa de cotización, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si ustedes están buscando rentabilidad, ahí obviamente tienen que elegir otra AFP, la cual ustedes tengan, ¿no es cierto?, claro cuál les va a entregar mayor rentabilidad y obviamente ustedes van a tener que pagar y se les va a descontar una mayor tasa, ¿ya? Pero por eso es súper importante tener claro eso. Actualmente, cada AFP tiene una tasa de cotización, pero todas las AFP tienen un ahorro obligatorio y ese porcentaje equivale al 10%, es decir, el 10% solamente se va directo a lo que es al fondo de pensión del trabajador. La diferencia, ¿no es cierto?, que se produce de ese 10, ¿no es cierto?, con el otro porcentaje es la comisión que cobra cada AFP, ¿no es cierto?, a su afiliado por la administración de ese fondo de pensiones, ¿ya?
De hecho, actualmente la que tiene mayor pago, ¿no es cierto?, es si no me equivoco, es la Cuprum, ya que tiene un 2 y tanto. ¿Ya? En general, al trabajador se le descuenta todo el porcentaje. Ya, por ejemplo, Provida tiene un 11,45%. De ese 11,45%, solo el 10% se va a lo que es fondo de pensión, a la cuenta individual del trabajador, y el otro 1,45% es lo que cobra la AFP por administrarle los fondos a ese trabajador, ¿ya? Entonces eso tienen que tener súper claro. Solo el 10% es ahorro obligatorio. Lo demás es comisión. Y también tenemos, ¿no es cierto?, las cotizaciones o los descuentos de seguridad social, que aquí están la de seguridad social en el ámbito de salud, ya destinadas a salud. Y aquí tenemos dos organismos o dos instituciones que están, ¿no es cierto?, asociadas al ámbito de salud, que es FONASA e ISAPRE, ¿ya? Pero aquí obviamente no quiere decir que el trabajador tiene que estar en ambas, tiene que estar solamente en una sola. Entonces es importante también que el trabajador entienda cuál es la diferencia entre estar en FONASA y estar en ISAPRE. FONASA es un organismo público. ¿Qué quiere decir esto? Que FONASA, el Fondo Nacional de Salud, es un organismo donde el trabajador que cotice en FONASA solo va a pagar, ¿no es cierto?, el 7%, ¿ya? Ese es el porcentaje de descuento que se le realiza o se le va a descontar al trabajador de la renta imponible, solo el 7%. Y por ser un organismo público, quiere decir que la atención que va a tener este trabajador, ¿no es cierto?, o el cotizante en FONASA, es la atención, ¿no es cierto?, en hospitales, CEFAM, consultorios, etc. ¿Ya? En todo lo que sea, ¿no es cierto?, organismo público del Estado. En cambio, el ISAPRE es un organismo privado de salud, ya es un organismo particular, por ende, ¿no es cierto?, tiene un mayor porcentaje de cotización. Siempre, tanto en ISAPRE y FONASA, se debe cotizar el 7%, pero en ISAPRE este 7% puede ser aún más porque se pacta en un plan. Y el plan, ¿no es cierto?, va a estar estipulado de acuerdo a las características que quiera, ¿no es cierto?, el trabajador en ese plan de acuerdo a la ISAPRE a la cual pertenezca, ¿ya? O que le esté ofreciendo la ISAPRE, ¿no es cierto?, a la cual el trabajador quiere adherirse. Por lo general siempre, como insisto, está pactado en un plan y ese plan se paga en UF, ¿ya? Por ende, ustedes saben que la UF varía todos los meses, por eso que es básicamente la ISAPRE se dice que es un poco más cara, ¿ya? Porque como es privado de salud, es una entidad particular, hay, ¿no es cierto?, un mayor porcentaje y un mayor dinero que desembolsar. Es decir, siempre el trabajador va a pagar una cotización adicional, aparte del 7%, ¿ya? Pero tanto en FONASA y ISAPRE se debe calcular siempre el 7%. La diferencia que se produzca, por ejemplo, entre el plan y el 7% es la cotización adicional que tiene que pagar el trabajador por estar en un plan, ¿no es cierto?, en ISAPRE. FONASA solo va a ser el 7%, ¿ya? Esa es la diferencia también. Y aquí, como yo les decía, ¿no es cierto?, el financiamiento en estos sistemas, ¿no es cierto?, sobre todo si es que están en ISAPRE, está la cotización obligatoria, que tiene que estar, ¿no es cierto?, el trabajador dependiente, que siempre va a ser la cotización mínima, que es el 7%. O sea, ningún trabajador puede pagar o se debe, ¿no es cierto?, cotizar menos del 7% estando en ISAPRE o en FONASA. Siempre va a ser la cotización obligatoria el 7%. ¿Ya? Y eso siempre se va a determinar del imponible. Ahora, hay una cotización adicional voluntaria, que eso constituye, ¿no es cierto?, un aporte que hace en este caso el trabajador cuando está, ¿no es cierto?, adherido a un plan de salud con mayores beneficios, y que esa diferencia de ese 7% es la cotización que debe pagar, ¿ya? Adicionalmente. Y aquí hay formas, ¿no es cierto?, que eso lo vamos a ver en la próxima clase de cómo calcular, ¿no es cierto?, la diferencia. Pero por lo general siempre para calcular el adicional a pagar o la cotización adicional es tomar el plan, ¿ya? Es decir, convertirlo en dinero porque está en UF, es decir, multiplicar el valor de la UF por el plan en UF.
y restarle, ¿no es cierto?, el 7% de cotización, ya que se calcula del imponible. La diferencia es la cotización adicional que paga el trabajador. Y el otro descuento que se aplica y es comúnmente también y es obligatorio a contar del 1 de octubre del 2012, todos los trabajadores que adhieran a una empresa tienen que pagar, ¿no es cierto?, y se les debe descontar el seguro de cesantía. ¿Ya? Y el seguro de cesantía también, al igual, ¿no es cierto?, que la AFP es una administradora de fondos de cesantía, AFC, la que realiza, ¿no es cierto?, y va tomando esos aportes, ya esos descuentos, esas cotizaciones, y la va acumulando en una cuenta individual del trabajador, en un fondo. ¿Cuál es el beneficio, el objeto de esto? Es que el trabajador, cuando se encuentre desempleado o cesante, pueda, ¿no es cierto?, extraer esos fondos y poder utilizarlos mientras, ¿no es cierto?, busca una nueva fuente laboral. De hecho, ahora el seguro de cesantía ha sido también muy solicitado por el tema, ¿no es cierto?, de lo que no estamos actualmente en pandemia, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, por regla general es un derecho que tiene el trabajador. Ahora, ese seguro o ese descuento de que se le realiza, ¿no es cierto?, al trabajador va a depender, ¿no es cierto?, de cómo se distribuye. El seguro de cesantía tiene un descuento del 3% de la renta imponible del trabajador o del total imponible del trabajador, pero va a depender del tipo de contrato que tenga el trabajador de cómo se distribuye ese descuento. Si el trabajador tiene un contrato a plazos fijos, ese 3% o ese porcentaje de cotización es de carga directa del empleador. Es decir, en este caso, al trabajador no se le descuenta nada de su liquidación de sueldo. Eso lo paga, ¿no es cierto?, por parte, ¿no es cierto?, total, el empleador. Ahora, si hay un contrato indefinido que tenga el trabajador, aquí es distinto. Ese 3% se distribuye en dos porcentajes. Uno que lo va a pagar el empleador y el otro que lo va a pagar el trabajador. El empleador de ese 3% paga un 2,4% más un 0,6% que lo paga el trabajador. Es decir, de su remuneración, teniendo el trabajador un contrato indefinido, a este se le descuenta un 0,6% que va de seguro cesantía. ¿Ya? Solo teniendo un contrato indefinido. Contrato a plazo fijo es de cargo 100% del empleador. Y por último, aquí hay un formato de liquidación de sueldo, que es obviamente un formato básico, sencillo, porque cada empresa, ¿no es cierto?, y área de recursos humanos establece el propio formato. Muchas veces estos formatos vienen dados por algún sistema contable, por algún software personal que tenga la empresa, por una plantilla en Excel, qué sé yo, ¿ya? Y la liquidación de sueldo básicamente es una plantilla, ¿no es cierto?, un documento que se le entrega al trabajador de forma mensual, donde, ¿no es cierto?, se le estipula la remuneración que se le va a pagar y todos los descuentos que se le aplicó, ¿ya?, asociados a esta remuneración, ¿ya? Aquí hay un formato básico de liquidación de sueldo que es todo, independiente del formato que sea, debe estar en estos antecedentes que son súper importantes, ¿ya? Primero, los datos de la empresa. Tienes que estar sí o sí individualizados. Nombre de la empresa o razón social y RUT de la empresa, ¿ya? Para ver quién es el empleador. Porque de hecho, si un trabajador quiere postular algún préstamo en un banco o solicitar cualquier, ¿no es cierto?, forma de financiamiento o inversión, le van a pedir las liquidaciones de sueldo y tiene que estar, ¿no es cierto?, los datos de la empresa para ver, ¿no es cierto?, en el sistema. También los datos del trabajador, ya que el nombre, el RUT, la función o cargo, el departamento al cual pertenece o centro de costo, los días trabajados y también lo que faltó aquí, la fecha de ingreso, ya que es súper importante. También tienen que estar individualizados los haberes imponibles. ¿Cuáles fueron los haberes imponibles que se le cancelaron o se le agregaron al trabajador en ese mes?
ya que no pueden, necesariamente no van a ser los mismos al mes siguiente, pero sí, ¿no es cierto?, los saberes imponibles, es decir, aquellos conceptos que constituyen remuneración. Y de acuerdo a lo que nosotros vimos en la clase pasada, está el sueldo base, la gratificación, las horas extras, puede haber comisión, pueden haber bonos, aguinaldos, ¿no es cierto?, participación, etc. Todos esos cálculos, ¿no es cierto?, deben estar ahí porque van a ser, ¿no es cierto?, y servir de base para el cálculo de los descuentos legales y previsionales. Y también individualizado en los haberes no imponibles, es decir, aquellos que no constituyen remuneración, como por ejemplo, colación, movilización, viático, asignaciones familiares, ¿ya? Desgaste de herramientas, otros. Y por último, ¿no es cierto?, los descuentos legales y personales, ¿ya? Hay muchas veces que la empresa también entrega ciertos beneficios. Por ejemplo, temas de cuotas sindicales, cuota bienestar, ya préstamos internos, ya también están los dividendos o pensiones alimenticias, ya. Y también están los descuentos legales que corresponden, ¿no es cierto?, descontar, AFP. Exactamente. Porque hay veces, por ejemplo, que al trabajador le conviene más que la empresa le preste dinero a que pedirle una caja de compensación o en otro lugar porque tiene que pagar un interés. En cambio acá el empleador no le aplica ningún interés. Exactamente. Y los anticipos de sueldo, que están también, ¿no es cierto?, que son también otra fuente que entrega, entre comillas, beneficio de entregar el sueldo anticipado o una parte del sueldo de forma anticipada. Obviamente al trabajador la remuneración mensual que se le debe de pagar, esta se debe descontar. ¿Ya? Y aquí está la forma en que podemos llegar al líquido a pagar. Primero debemos calcular cuáles son los haberes imponibles, que ya lo sabemos, ¿no es cierto? Sueldo base, hora extra, gratificación, que son como básicamente las que siempre van a estar, ¿ya? Y lo otro que se puede agregar, que están los bonos, los aguinaldos, ¿no es cierto?, la participación y las comisiones. Después determinar los haberes no imponibles, colación, movilización, cargas familiares, viáticos, etc. Esos dos totales se suman y da el total bruto, o el sueldo bruto, que se conoce, ¿ya? Obteniendo el sueldo bruto, después tenemos que determinar los descuentos legales, sumar todos los descuentos legales, ¿ya? AFP, seguro de cesantía, impuesto único si es que tiene el trabajador, y, ¿no es cierto?, el sistema de salud en cual se encuentre. Y después los descuentos voluntarios, ¿ya? Que están los préstamos, anticipos, etc. ¿Ya? Se suman eso y obtenemos el total descuento. Una vez teniendo el total descuento con el sueldo bruto, esos dos se restan y obtenemos, ¿no es cierto?, el líquido a pagar. Y así se determina, ¿no es cierto?, la remuneración del trabajador. ¿Dudas? ¿Consultas, chicas? ¿Algo que no ha quedado claro? Hoy día es los conceptos básicamente, y a la próxima semana les voy a enseñar cómo se calcula, por ejemplo, cómo se determina la gratificación. Y obviamente la gratificación, para ello también debemos determinar el tope de gratificación para poder comparar y ver, ¿no es cierto?, cuál es la gratificación que se le va a pagar al trabajador. ¿Cómo se calculan las horas extras cuando el trabajador tiene horas extras? Porque las horas extras también son esporádicas. No siempre un trabajador va a tener hora extra, salvo, ¿no es cierto?, que lo determine su contrato de trabajo, que es va a realizar o debe realizar horas extra de forma permanente, ¿ya? Y también cuando un trabajador presta servicio o trabaja, ¿no es cierto?, menos de 30 días en el mes. Si trabaja menos 30 días en el mes, yo no le puedo pagar el sueldo total completo,
Ya se le debe descontar al trabajador los días que no trabajó, ya sea porque hay una licencia médica, ¿no es cierto? Hay un permiso sin goce de sueldo, qué sé yo. Ya, entonces son temas que también ustedes en algún minuto van a realizar o van a ver, y también ustedes como trabajadoras también le va a servir mucho para leer e interpretar, ¿no es cierto?, su propia liquidación de sueldo.